Hola, esta será ya el octavo video y vamos a dejar a la Edad Media. Vamos a empezar a lo que sería la Europa moderna o premoderna. Lo que vamos a ver hoy es el humanismo, eh, cómo que se puede observar cómo el fenómeno de inicio, digamos, de esta modernidad o también como un antecedente de la ilustración o de lo que también se conoce como el racionalismo. El humanismo o renacimiento es un periodo de tiempo de la historia europea que se ha visto tradicionalmente como privilegiado, quizás de una manera un poco simplista, pero ciertamente causa gran admiración los logros, sobre todo artísticos, que se lograron con el humanismo, con el Renacimiento. Se entiende como el momento de la inicial de la historia de Europa y Renacimiento y humanismo serían términos equivalentes. El Renacimiento estaría más bien relacionado con la parte de las artes, especialmente de las artes plásticas, la pintura, la escultura, la arquitectura, y el humanismo a todo el fenómeno cultural, digamos, literario, donde estaría también la parte, digamos, de la historia, del derecho, etc. Hay tres características fundamentales en el humanismo. La primera es poner al hombre como centro del cosmos, regresar a pensar en el hombre, como de alguna manera había ocurrido, si se acuerdan ustedes, en esta transición de los presocráticos a la época ya de los sofistas y de los socráticos. Después de un tiempo en que todo estaba referido a Dios, el hombre vuelve a ser importante. El segundo aspecto es que por primera vez desde los tiempos greco-romanos se vuelve a tener un interés por la historia. Es una visión histórica la del humanismo y, como ya hemos visto, al ser una visión histórica también se convierte en una visión crítica. Estos serían los tres grandes rasgos del humanismo como fenómeno cultural. Empezando con el hombre se entiende que ahora ya puede crear obras tan perfectas como las de la propia naturaleza. El fenómeno en términos de los avances en la escultura o la pintura son verdaderamente impresionantes. Se entiende que el hombre es un ser capaz de crear. Y esto ya es un efecto de una gran secularización, en donde este verbo de la creatio ya traspasa los límites de lo cristiano y de la famosa interpretatio del ordo querido por Dios. El hombre se proclama como faber fortunato, como fabricante afortunado, como capaz de hacer cosas semejantes a las de la propia naturaleza. Vuelve a acercarse a hacer cosas parecidas o cercanas a la divinidad. El humanismo fue una visión que aspiraba a una concordia universal, a una visión unitaria del saber, a un atesoramiento de la verdad en todas sus formas. Fue un movimiento muy entusiasta en ese sentido, pero no llegó a crear una filosofía que transformara todo y quedó más bien en ciertas élites todos estos buenos deseos de esta humanidad o de este humanismo y en ciertas zonas también de la Europa occidental. El hombre va a ser ahora capaz de valorar su propia capacidad y sus propias obras. Hay muchos escritos de los humanistas, hay una especie de manifiesto humanista en varios escritores. Uno de los más hermosos es de Pico de la Mirándola, donde se proclama esta maravillosa capacidad del hombre de crear cosas hermosas, cosas útiles, etc. Aparecerá con este Faber afortunado o fortunato la idea, de nuevo,
desde el pasado grecolatino, de la estética sin un condicionamiento. Es decir, ya no se va a producir arte para satisfacer las necesidades religiosas, sino por un afán libre y por el propio gusto por la estética y por la belleza. En ese sentido, en las artes es donde vamos a encontrar grandes eh, pues, creaciones. Eso tiene que ver también con esta vuelta al pasado. Los renacentistas, los humanistas van a volver a buscar sus orígenes grecolatinos y van a encontrar una cultura extraordinaria. Habrá una vuelta a la historia, habrá grandes personajes que harán colecciones de arte romano y griego, se traerán libros de la parte oriental, que por cierto además va finalmente a terminar el Imperio Romano de Oriente. El famoso Bizancio va a caer finalmente hacia 1454 por ahí en manos de los turcos otomanos, y esto va a provocar pues todo un exilio de los sabios orientales que van a llevar y van a ser muy bien recibidos, sobre todo en Italia. Van a llevar obras de arte, van a llevar libros, muchos libros, se harán bibliotecas. En esta vuelta a la historia es también el nacimiento ya más real y técnico de una arqueología que buscará, ¿no?, desenterrar estatuas, ver la arquitectura, buscar la pintura. Se investigan los textos, se trata de restituirlos al original y, en fin, se va a dar toda una nueva forma de entender la cultura. De la mano de una posición histórica, lo hemos visto, la historia siempre nos deja o nos da perspectiva, viene una visión crítica. Esta visión crítica va a empezar por muchos lados, ya hay un comienzo de una secularización desde la aparición del derecho romano, pero aquí ya vamos a hablar de algo que era impensable antes, porque estábamos imbuidos en este pensamiento autoritario. Ahora ya va a empezar a haber una crítica y evidentemente esa crítica pues va siempre a estar relacionada con quien monopoliza todos los aspectos de la cultura y la ciencia, que es finalmente la religión cristiana. En ese sentido, pues ya veremos ahora algunas de estas críticas, cómo y por dónde van a llegar. Y finalmente decir que, pues por carecer este sistema filosófico, que después sí se va a crear con el racionalismo a partir de Descartes, no llegó a transformar realmente a las sociedades europeas, pero sí constituyó un momento muy privilegiado de la historia de Europa. Particularmente, y eso sería muy interesante que ustedes pudieran ver, buscar en los libros o en el internet, donde fuera, este cambio, sobre todo en la pintura, el uso de la perspectiva, la escultura, la arquitectura, el Gran Domo de Florencia, el del Vaticano, en fin, obras verdaderamente sorprendentes y extraordinarias. Surge, y aquí es interesante este apunte, vuelve también los mitos griegos, los mitos romanos, se vuelve a valorar toda la cultura. Muy interesante es la vuelta de Prometeo, ¿no? Se vuelve a ver otra vez al hombre en relación a un mito distinto del cristiano. Y volverá este fuego prometeico, ¿no? Ahora en un aspecto muy trágico, ¿no?, en el sentido de que el hombre humanista se va a empezar a dar cuenta que entre más obras haga, que entre más investigue, que entre más profundice, más vasto, más grande parece ser el universo. Este Prometeo que está en Esquilo y que va a ser de alguna manera vuelto a revisar y a escribir, habla de este aspecto, repito, trágico del hombre, en el sentido de esta posibilidad, por una parte, de crear cosas extraordinarias y por otro lado, de nunca realmente llegar a lograr un entendimiento completo de las cosas. En ese sentido, podemos hablar de un muy interesante asunto con el artista prometeico por excelencia, que va a ser Miguel Ángel, y que va a poder ilustrar un poco esta maravilla o esta locura de las que le estoy hablando. Miguel Ángel, extraordinario pintor, pero creo que sobre todo un extraordinario escultor, bueno, las dos cosas. Comienza, que ha podido estar en Florencia o en Roma o en algún lugar de Italia y ver a sus obras, es
realmente muy impresionante. El David es una cosa impresionante. En fin, el señor va desarrollando su perfección en la escultura hasta que llega a un momento en que ya no se puede pedir más. Parece que la escultura, que las venas, por las venas circula sangre, que las esculturas podrían pues casi sudar, es una perfección técnica, un conocimiento de la anatomía del cuerpo extraordinario. Llegará el famoso Moisés, que está en Roma, y cuando termina la obra, que es perfecta, va a entrar este artista prometeico, esta incapacidad de lograrlo todo. Y en un acto de locura, en un arrebato de locura, Miguel Ángel le dirá, le gritará a la estatua: parla, habla, ¿no? Como si pudiera tomar vida. Pero por supuesto no habló Moisés, que bueno, si no se hubiera muerto de un infarto. Lo interesante de esto es que a partir de este momento, en la escultura cuando no habla la estatua se enoja, un hombre de un temperamento muy fuerte, y entonces coge el cincel y le pega a la estatua y la mutila, le corta un dedo. A partir de ese momento, y esto es lo que es muy interesante, toda el resto de la obra escultórica de Miguel Ángel está mutilada. Eso quiere decir que a todo el mundo le pidió que hablara, es decir, ya había alcanzado su genialidad, la perfección en la escultura, y quedaba esta incapacidad de ir más allá de lo propiamente humano. Esto es un aspecto fantástico del humanismo que vale la pena destacarse y que a mí me gusta mucho contar. Hay importantes humanistas, nosotros ya nos vamos a ir al fenómeno del humanismo en términos literarios y en términos del derecho, y vamos a destacar a algunos y vamos a ir viendo cómo se van dando estas críticas. El primero es Lorenzo Valla, 1407-1457, un filólogo extraordinario que dominaba el latín y el griego y que empieza a desarrollar un método que puede, con el profundo conocimiento del latín y del griego, determinar cronológicamente de qué época, de qué año podrían ser los escritos. Aplica este método a algunos documentos famosos y hace una muy famosa crítica, ¿no?, a la de falso credita et mendita Constantina donatione declamatio, es decir, la famosa donación de Constantino. ¿Qué era la donación de Constantino? Un documento que se suponía había hecho el emperador Constantino cuando se admitió al cristianismo, en donde le donaba a la iglesia todas las tierras que no fueran parte del Imperio Romano y que fueran yendo a ser descubiertas. Con esta donación de Constantino, la iglesia siempre se había dado a sí misma el derecho de decidir a quién otorgaba las tierras que se iban descubriendo, todos los territorios nuevos que se iban dando. Así pasó hasta con las Canarias, con Irlanda, con Córcega, con muchas islas. Y desde luego pasó con América, que si se acuerdan, el Tratado de Tordesillas, con Alejandro VI, pues va a dividir, ¿no?, la colonización de América, repartiendo a los portugueses y a los españoles. Todo esto se hacía bajo esta donación de Constantino, que supone que se había hecho por el emperador Constantino y que había hecho esta donación a favor de la iglesia. Lo que hizo Lorenzo Valla fue analizar el documento y darse cuenta perfectamente que esto era una falsificación bastante bruta y vulgar, y que este documento se había redactado en la época de Carlomagno, alrededor del año 800, y que había sido una falsificación precisamente para exigir o para tratar de defender los intereses de la iglesia frente al gran emperador Franco. Esta falsificación comienza con afirmar la conducta política de la iglesia, digamos que delatarla. Fue un golpazo a la autoridad de los eclesiásticos de la iglesia, y este método, que ya no pudo seguir teniendo mucho éxito en Italia porque fue muy perseguido, fue llevado a otros lados y llegó finalmente a Francia, en donde va a ser aplicado a los textos del derecho romano. Y del método de Lorenzo Valla va a darse el fenómeno del humanismo
en, en Francia, que va a generar este llamado mos gálico, es decir, la fuerza o el modo en que los franceses van a entender el derecho romano. Otro gran humanista, Tomás Moro, 1480-1535, canciller inglés, mártir de la iglesia porque se opuso al famoso divorcio de Enrique VIII y fue decapitado, igual que Ana Bolena, porque no se andaba con cuentos el amigo Enrique VIII, y en ese sentido se convierte en un mártir de la iglesia católica. Un hombre verdaderamente brillante, como escritor, como canciller, una gente con una inteligencia prodigiosa. Como humanista deja una obra llamada Utopía, que en adelante va a designar todos estos relatos de historias o de fantasías o de estados ideales, ¿no? A la propia República de Platón se la calificará como una utopía, y que significa lugar que no existe en ninguna parte, y da este libro de la utopía, en donde se da una especie de comunismo, en donde entiende Tomás Moro que debe haber reinar una comunidad de bienes, que los bienes deben ser de todos, de tal manera que él plantea una justa distribución, una reducción importante de las horas de trabajo para que todos los bienes se repartan. En utopía se desprecia, Dios queda en inglés, el dinero, no existe el dinero. Todo está en función de la cultura y de la utilidad común. Habrá sí un órgano de gobierno, pero que regulará siempre esta justa distribución de todos los ingresos, etc. Esta utopía es una crítica al Estado como se venía aceptando desde la perspectiva romana y canónica, y tiene un destino interesante en nuestro país, porque uno de los evangelizadores de México, el famosísimo Vasco de Quiroga, va a traer debajo del brazo este libro de la utopía de Tomás Moro. Vasco de Quiroga no solamente es la calle donde está la Ibero, es el pueblito que está abajo que se llama Santa Fe, que fue el primer lugar donde estuvo, y de ahí fue a Michoacán, donde fue obispo, y estuvo alrededor del lago de Pátzcuaro, en una comunidad que se llama Tzintzuntzán. Y lo maravilloso de esta historia es que Vasco de Quiroga intentó implantar la utopía en México, aprovechando, él decía, la docilidad de los indígenas, que eran blandos y buenos, ¿no? Decía, como la cera de la miel. Organizó comunidades de trabajo, artesanales y agrícolas, y fue tal el impacto de Vasco de Quiroga que buena parte de la producción agrícola y sobre todo la producción artesanal, que es una de las mejores producciones que se hace en el país, las 3 mejores artesanías se hacen en Michoacán, siguen bajo los ideales comunitarios que trató de inculcar Vasco de Quiroga en este intento de llevar la utopía hacia una práctica. El otro gran humanista que vamos a ver, y ya si se dan cuenta la cosa está en una crítica filológica, crítica política, será Nicolás Maquiavelo, la crítica más fuerte desde luego. Él, 1469-1527, él va a querer ser político, será su gran aspiración, se va a dar un golpe de Estado y se va a instituir una república en Florencia, en contra de los famosos, la familia Médicis, que a los 2-3 años se vuelve a armar, los saca a todos, mata al que puede y condena a Maquiavelo al exilio. Nunca volverá a Florencia y sus escritos ya los va a hacer en el exilio. Él quedó muy frustrado porque su idea siempre había sido la de querer ser político en la práctica. El caso es que él entonces empieza a reflexionar sobre cómo se puede dar esta adquisición, mantenimiento y también cómo se pierde el poder de un Estado. Él afirma que hay una oculta racionalidad en la historia, que los acontecimientos históricos ocurrirían al estilo de un mecanismo de un relojero, a un estado de una cuestión mecánica, y decide que por lo tanto, entonces la ciencia de la política obedecería a leyes al estilo científico.
Y él plantea entonces que del estudio de la historia va a poder derivar estas leyes. Lo que hace pues, es obviamente estudiar a los romanos, toma un autor, Tito Livio, que escribió una larga historia de Roma, y la analiza a profundidad en este exilio, y de esta reflexión, de este estudio, brotarán sus dos principales obras, el famosísimo Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Lo que va a ocurrir es que va a intentar descifrar las técnicas de la adquisición, el mantenimiento y la pérdida del poder. Este planteamiento va a implicar ya un total rechazo a la visión teológica y a la idea del derecho divino de los reyes y de la unción de los reyes y de este mundo que había planteado la teología cristiana, que supuestamente era querida y ordenada por Dios, etcétera, etcétera. Y, repito, verá a la política como algo racional, como un mecanismo que puede ser definido por sus leyes. No admite ningún tipo de valor trascendental y por lo tanto niega la participación del Dios cristiano, y de su análisis se desprenden tres conceptos fundamentales para su teoría política: la necesidad, la virtud y la fortuna. La necesidad es un punto de vista o un arranque de un punto de vista antropológico de fondo pesimista, en donde se dice que el hombre es un ser egoísta, que está constreñido o se ve constreñido por la necesidad a unirse en una comunidad. La moralidad nace de la necesidad, no nace de ningún instinto bueno. Y el Estado es la forma en la que el hombre logra esta comunidad. El Estado se convierte entonces en un estado de represión fundamentalmente, en donde tienes que ajustarte para poder sobrevivir en este estado de necesidad. Esta es la forma de entender el origen del Estado. Si nos unimos porque lo necesitamos y tenemos que aceptar un mecanismo estatal represivo para poder vivir en comunidad. El segundo elemento es la virtud, que es la virtud que tiene el príncipe. El príncipe es el que debe ser, o el jefe político. La virtud es la capacidad de un jefe político de forjar, de crear y de mantener un Estado. En términos de Maquiavelo, la importancia de la ciencia política, el estudio de la ciencia política, sería precisamente la de cómo conservar, cómo mantener el Estado. Un príncipe magnánimo, un príncipe cruel, no importa, ¿no? El asunto es que se mantenga el poder. El tercer elemento es la fortuna. El príncipe está sujeto al azar, a la fortuna. La naturaleza del hombre debe o no puede prever, no puede dominar ciertas cosas, no puede prever ciertos elementos, ciertas cosas que pueden terminar con la pérdida del poder. En ese sentido, la fortuna es necesaria. Quizás estamos viviendo uno de los acontecimientos más dramáticos de la fortuna, ¿no? Yo la verdad lo celebro porque me parece que nuestro Tlatoani es un imbécil, y yo lo he dicho varias veces, pero creo que aquí está Maquiavelo. Un príncipe, un jefe de Estado, si no tiene suerte, está perdido. Decía Maquiavelo, si te llega una peste, si te llega una guerra, pues cómo vas a poder, va a ser muy difícil sostener el Estado. En ese sentido yo creo y espero que esto sea el fin de todas las locuras de este señor, y que entre algo con cordura, ¿no? Habría que tener gobiernos inteligentes y no corruptos. Creo que eso es lo que tendríamos que buscar el pueblo. Veremos qué pasa. El príncipe no es responsable de sus actos frente al Estado. Puede hacer lo que sea para mantener el poder. Puede utilizar todos los recursos para conservar el poder. Esto llevará a cierta idea de que el hombre, o bueno, Maquiavelo verá que el hombre es predominantemente malvado y que puede utilizar cualquier medio para lograr el fin.
Esta idea del fin justifica los medios que tanto odió el cristianismo es muy sana en la época y muy clara, ¿no? De decir, hay que verlo de otra perspectiva. Lo que mueve realmente a la política es el egoísmo del príncipe que quiere el poder y quiere mantenerlo. En una frase tremenda de Maquiavelo, en esta utilización, dado que el hombre no es, o sea, el jefe de Estado no es responsable frente al Estado, puede hacer todo, decía, le preguntaban, ¿en qué consiste la diferencia de dos príncipes, uno que conserva el poder y otro que no? Dice Maquiavelo, creo que depende del buen o mal uso que se hace de la crueldad. Esto fue muy criticado, les odiaron a Maquiavelo. Maquiavelo es, junto con Nietzsche, son creo que los dos personajes más odiados del índice de los libros prohibidos del cristianismo, y casi Maquiavelo pues es una especie de demonio, es el más grande demonio para la iglesia. De ahí todas estas ideas de Maquiavelo y maquiavélico y todas estas cuestiones. En realidad hay que verlo como lo que fue, una crítica sana, una puesta en perspectiva real de lo que mueve los hilos de la política, y desde luego pues abre una línea, ¿no? Que llega hasta nuestras fechas. O sea, Dios no interviene, y entonces pues tenemos que ver que el poder es este asunto de estos egos y estos egoísmos terribles, ¿no? Que llevan a los hombres a perderse y a perder a los pueblos por la búsqueda del mantenimiento del poder. Mi recomendación es que lean a Maquiavelo.